Bueno, creo que en este último tiempo han debido escuchar acerca de la inteligencia artificial, que se ha puesto en debate y en tema de análisis y en un aspecto en las diferentes áreas económicas, tecnológicas principalmente, en el tema de salud. Y en este sentido, esta presentación que voy a compartirles tiene que ver específicamente con la realidad virtual y de qué forma puede esto utilizarse como un recurso dentro del proceso de rehabilitación del paciente. Entonces, si podemos observar acá esta imagen, nos da una idea específicamente que a partir de unas gafas 3D se pueden establecer ambientes o realidades que podemos adaptarlo a distintos contextos del paciente partiendo de una evaluación específica, analizando y valorando específicamente la condición física, el estado cognitivo, pero principalmente el nivel de funcionalidad motora que pueda tener el paciente. Entonces nosotros podemos jugar con esa realidad virtual en función de la necesidad o los estímulos que se debería dar al paciente en función de una valoración física que se realiza. Entonces, no sé si dónde. Entonces, la realidad virtual en fisioterapia es un conjunto de dispositivos electrónicos que permiten crear un entorno interactivo. En este sentido, nos permite crear o simular un ambiente ficticio que va a permitir al paciente alcanzar objetivos que quizás desde un aspecto motor, desde un aspecto nervioso, desde un aspecto cognitivo o psicoafectivo pueden influir en el desarrollo y el movimiento del paciente. Esto a partir de estímulos sensoriales. Al indicar estímulos sensoriales, hacemos referencia específicamente al tacto, a la visión, al tema vestibular principalmente. Entonces, esto a partir de un ambiente real o ficticio, como les comentaba, de forma que existe una interacción activa entre el usuario y el entorno que se le está condicionando o que se está generando en el ambiente. Acá les voy a mostrar un video de un paciente allá en la clínica, si pueden darle enter. Acá vamos a observar un entorno de realidad virtual en el paciente. Más adelante les voy a presentar un estudio de caso clínico. Ahí se puede observar en el computador lo que corresponde a una realidad virtual adaptado específicamente al tema de columna. Entonces, a partir de las gafas 3D y unos mandos que se manejan, que se colocan en las manos, se puede direccionar el movimiento que nos va a reflejar en el software o en el programa específicamente. Esto con el objetivo de que el paciente pueda llegar a realizar movimientos que quizás desde un aspecto emocional o un aspecto de bloqueos mentales, si se puede llamar, por ejemplo, como el tema de la kinesiofobia, que lo vamos a ver más adelante, que pacientes posoperados, por el miedo a lesionar la estructura que ha sido operada o por el miedo al trauma que ha provocado la dolencia específicamente, no lo realiza. Entonces, a partir de ello nos permite a nosotros el poder habilitar ciertas habilidades del paciente para adaptar al contexto rehabilitatorio. Bien, entonces, según la Organización Mundial de la Salud, lo que hoy día conocemos como salud digital, lo que se está poniendo en boga, lo que corresponde al tema de las teleconsultas, por ejemplo, la telerehabilitación, que es una forma de rehabilitación a distancia, simplemente a través de un programa, viene a ser o se convertirá en una nueva forma de atención sanitaria en la era digital. Estamos apuntando a que dentro del mismo aspecto de la rehabilitación física, uno puede entrar en una discrepancia de decir, pero un fisioterapeuta puede trabajar en un aspecto a distancia o simplemente tendría que ser un trabajo netamente estructural en camilla. No sé, ¿creen ustedes que podemos trabajar a distancia? De poder podemos, pero me refiero al hecho de que desde un aspecto técnico o científico o desde un aspecto netamente de la llegada al paciente podría tener algún tipo de importancia o relevancia, o indicamos y decimos no, nuestro trabajo es tocar paciente, agarrar masa muscular, agarrar articulación y solamente podemos manejarnos desde un aspecto físico. En realidad existen parámetros para indicar a un paciente de que ver si tiene variables que nos permitan ver si el paciente está habilitado a una terapia direccionada, que es diferente, a una terapia estructural. Una terapia estructural sería que el paciente necesariamente tiene que estar acá y yo realizar algún tipo de maniobra o técnica.
pero una terapia direccionada puede ser una terapia de mantenimiento, que es netamente kinesio, y que yo lo puedo dirigir bajo un aspecto de telerehabilitación. Entonces, y esto viene muy bien en este momento, en la circunstancia en la que nos encontramos, porque por el tema de pandemia, los pacientes no salen de su casa, ya sea por la enfermedad o por el hecho de que el mismo paciente tiene un cuadro clínico que al asistir a una institución de salud pública o privada entra en un riesgo. Entonces, en ese caso específico es fundamental. Hay muchos datos y estadísticas también que mencionan que, por ejemplo, adolescentes o niños que necesitan un tipo de terapia asistida no asisten a una terapia física porque los padres no pueden, porque el costo económico de transporte del paciente es complicado por la silla de ruedas, las muletas o el tema del acompañante. Entonces, bueno, existen un sinfín de circunstancias que pueden darnos a pensar a nosotros en implementar un sistema de telerehabilitación, de hacer una rehabilitación a distancia. Pero como les digo, tiene que ser un proceso muy bien definido, establecer los criterios de inclusión, qué pacientes sí y qué pacientes no. Pero ese es un tema que se tiene que iniciar en este proceso y en esta etapa en el cual nos encontramos, ya que en la región, a nivel Sudamérica, ya hace unos 5 o 10 años se lo viene realizando. Bueno, entonces, como que esta digitalización del proceso rehabilitatorio viene a ser, o va a ser en realidad, ¿sí?, la nueva forma de atención en salud de acá a unos cuantos años, dependiendo cómo nuestro país se desarrolle, pero hablando de una región y a nivel mundial, ya se entra en este contexto de rehabilitación virtual o digitalización de la salud. Bueno, en ese sentido, entonces, a partir de esta terapia virtual, ¿qué nosotros utilizamos? ¿Qué recursos? ¿En qué consiste o en qué se divide específicamente? Existen varias maneras en las que se puede clasificar la realidad virtual, pero nosotros vamos a tomar en cuenta en función a 2 parámetros. El primero tiene que ver con la interacción del sujeto con el entorno. En este sentido, vamos a encontrar una primera que se llama la realidad virtual en fisioterapia inmersiva, que esto hace referencia a que el paciente va a estar inmerso en una realidad virtual, pero de manera completa. O sea, ¿qué significa completa? Que pierde la conexión visual de su entorno. Significa que al colocarse las gafas, específicamente no tiene ningún tipo de contacto físico-visual que le permita moverse en el ambiente, pero no es que se va a caer o se va a tropezar. Dentro del mismo sistema o el aparato que vamos a ver más adelante, nos permite delimitar la zona en la cual el paciente se va a desplazar, cosa que cuando realiza 3 pasos, automáticamente en las gafas aparece un elemento rojo que le indica que está en el límite para que no se salga del área que se ha delimitado en un principio. Pero esta parte de la realidad virtual en fisioterapia, que se llama inmersiva, hace referencia específicamente a eso. Esto puede lograrse a través de distintos accesorios que se utilizan en esto, que puede ser zapatos, guantes, cascos o trajes especiales. Entonces, es una forma de inmersión dentro de la realidad virtual. En ese sentido, podemos encontrar acá unas gafas de realidad virtual, unos mandos o comandos, ¿sí?, y bueno, los parlantes por el tema de la estimulación auditiva. En otros sistemas encontramos guantes. Estos guantes que específicamente están diseñados con sistemas que permiten sincronizar vía Bluetooth específicamente y cableados con el cerebro, en este caso en las gafas, y el software que se encuentra en las gafas y en el computador. Entonces son accesorios para hacer trabajo, por ejemplo, de rehabilitación de mano o de miembro superior, en este caso. Y ya en un aspecto un poco mucho más complejo y avanzado, existen plataformas sobre las cuales la plataforma tiene una movilidad de 360 grados con diferentes angulaciones, y en la parte central tiene un chaleco que le permite mantener al paciente un equilibrio y una estabilidad. En rehabilitación virtual, suficiente el trabajo con esto, dependiendo si mi objetivo es trabajar el tema motor, el control de tronco, la marcha, el tema mano, principalmente si fuera mano tendría que utilizar un recurso como un guante, por ejemplo, pero entonces vamos a identificar nosotros en función de lo que queramos rehabilitar en el paciente. Bien. La persona tiene la posibilidad de desplazarse libremente, es lo que les explicaba, que a través de las gafas se va a permitir delimitar un área y al paciente cuando llegue al límite le va a aparecer un indicador de que está por salirse del área de desplazamiento delimitado.
Bueno, además con estos accesorios se pueden sentir en carne propia diferentes texturas virtuales. Por ejemplo, acá podemos observar una mujer que en realidad virtual está en la cima o en el último piso de un edificio, ¿sí? Y está sobre una tabla. Entonces, el nivel de estimulación está recreando una situación que a la paciente le tiene que generar respuestas, químicas, tiene que estimular respuestas motoras por el tema del equilibrio. Y bueno, en algunos casos el paciente puede percibir hasta ciertos tipos de estímulos, como por ejemplo cómo cae la lluvia o cómo roza el viento la piel, pero específicamente no es un aspecto físico, sino que el entorno está condicionando a que el paciente pueda percibir esto. ¿Y esto por qué tiene un grado de importancia? Si uno se perfila e indica, a ver, ustedes pónganse en el lugar de la chica que está... Uy, pasó algo ahí. Bueno, sigamos con ese ejemplo. Ustedes perfílense y imaginen que están en lo último, en el último piso de un edificio y están caminando sobre una tabla. ¿Qué reacciones físicas y químicas nosotros encontraríamos? ¿Qué respuestas tendría yo al realizar ese tipo de estímulo? Miedo, ¿sí? Las personas que tienen fobia a las alturas. Puede haber sensación de vértigo, puede haber sensación de alteración del equilibrio. A nivel químico hormonal, esa situación de riesgo al paciente, ¿qué hace? Hace que se eleve la adrenalina, hace que se liberen diferentes tipos de sistemas hormonales en la hipófisis que pueden ser útiles en un tipo de patología específica. O puede ser lo contrario, imagínense un paciente que esté sumamente estresado, que tenga una situación de crisis de ansiedad y de pánico. Esto lo va a matar. Pero ahora, si yo hago un tratamiento complementario físico de relajar la musculatura o creo un ambiente de relajación en general y yo utilizo las gafas 3D, previo a eso al paciente le consulto y le digo qué ambientes, qué lugares usted disfruta o donde quisiera estar. Y me dice, bueno, me gusta el campo, que las vacas y no sé qué. Yo puedo recrear, ¿sí?, un ambiente que me permita simular la situación que al paciente le genera bienestar. Entonces, funciona como un elemento complementario totalmente, porque el paciente se va a ver en un aspecto que le genera bienestar, pero más allá del tema del bienestar, tenemos que hablar del aspecto bioquímico, o sea, desde el aspecto neuroendocrino. A ese paciente que se va a encontrar en el ambiente que le gusta, ¿qué va a hacer? Va a liberar endorfinas, porque se va a hallar en un ambiente donde le da bienestar o felicidad. Y para mí como terapeuta, hablando desde el punto de vista científico, es importante que el paciente libere endorfinas, porque puede estar en una crisis de ansiedad o pánico o depresión, que lo único que se busca es que suba el nivel de endorfinas. Entonces, a través de la realidad virtual puedo estimular o coadyuvar en procesos psicoemocionales completamente, pero más allá del hecho de que se sienta bien, tenemos que ser muy criteriosos al indicar que a nivel neuroendocrino va a haber respuestas hormonales. Bien. Sigo, nuevamente se cortó, ok, ahí. Y bueno, eso corresponde a la terapia o a la realidad virtual inmersiva. Vamos a encontrar esta otra que es la no inmersiva. Esta tiene que ver en la que el paciente no está completamente en un ambiente de realidad virtual. O sea, podemos hablar de que está parcialmente, o sea, tiene conexión aún con el entorno, pero también está concentrado específicamente en la pantalla. Entonces, para esto habitualmente lo que se utiliza pueden ser un computador, un mouse, un teclado, accesorios, pero que al paciente le permitan estar presente en tiempo y espacio, pero al mismo tiempo pueda estar conectado a un programa. Bien. Entonces, acá podemos ver un ejemplo de una realidad virtual no inmersiva, que parcialmente el paciente está conectado con el entorno, pero al mismo tiempo tiene una concentración específica en el tipo de programa o ejercicio que se le dosifique. Imagínense este aspecto en un paciente con ACV. El paciente con ACV es un paciente que tiene una secuela y una afección del hemicuerpo, pero más allá del aspecto motor, de un aspecto somatosensorial,
que el paciente no tiene la capacidad de identificar la posición de su segmento en tiempo y espacio. Entonces es un paciente que necesita ver para poder mover. Si no ve que se mueve, no lo mueve. O sea, tiene que estar conectado en un estímulo visomotor. Pero en un aspecto que al paciente se le proyecta en una realidad virtual, el paciente se convierte en el muñeco, o en este caso en el personaje de la realidad virtual, y tiene que simular los movimientos que le va a generar el programa. Si mecánicamente o desde el punto de vista motor no tiene la condición motora para poder realizar en este caso la abducción de hombro, pero en la realidad virtual, si el paciente se concentra directamente en los objetos o en el juego o en el programa que se establezca específicamente en la realidad, aunque mecánicamente no controle, van a existir mecanismos adaptativos de automatización del movimiento. Entonces, por más de que el paciente motoramente uno pueda decir no tenés la condición motora neurológica para poder realizar esto, se activan niveles de control central. Estos niveles de control central en el cerebro van a permitir al paciente lograr un movimiento que no lo realizaba de una manera convencional. Entonces, en el aspecto nervioso, en el aspecto de lesión central específicamente, tiene mejores resultados porque parte de un biofeedback, pero más allá del tema motor. Pero ojo, yo a un parapléjico no lo voy a meter a esto. Entonces, hay parámetros para determinar qué pacientes están aptos o qué pacientes no están aptos, pero principalmente tener datos como la edad motora, ver si tiene controles de tronco, de pelvis, si mantiene una posición bípeda. Entonces, hay que clasificar y valorar. Bueno, sigamos. ¿Cómo voy a dosificar y voy a indicar ahora que un paciente pueda ser apto para este tipo de terapia? Desde el punto de vista de la realidad virtual, existen muchísimos modelos y clasificaciones que nos pueden permitir dar una chance al paciente de poder tomar este tipo de terapias, pero cada ejercicio debe ser graduable en función de la dificultad, orientado específicamente al tema físico-motor y también al tema de motivación que el paciente pueda tener. En ese sentido, tenemos pilares o bases fundamentales para poder pensar que el paciente pueda estar apto o no. Dentro del aspecto kinésico, el principal determinante para que un paciente pueda o no pueda optar por este tipo de terapia tiene que ser el tema del control postural. Acá. Tiene que tener un equilibrio estático en el sentido de que el paciente tenga la capacidad de poder mantenerse en una posición bípeda, en una posición de arrodillado, en una posición de control pélvico, sedente. Y para lograr un control postural, sabemos que es multifactorial, depende de muchos aspectos, desde el aspecto motor, el aspecto afectivo, el aspecto emocional, el aspecto del mismo cuadro evolutivo de la patología. Existen muchas clasificaciones que nos permitan ver si está apto, por ejemplo, desde la fuerza muscular, desde los arcos de movilidad de movimiento. Entonces, es multifactorial, pero este es el parámetro base que nos va a permitir determinar si el paciente está apto para hacer un trabajo de tronco, de pelvis, de rodilla, o si el ejercicio o el juego le va a permitir mantener específicamente la postura base para llegar a realizar un movimiento específico. Otro dato importante para poder clasificar o dosificar es el miembro superior. Determinar o tomar en cuenta la decisión en función de estos aspectos, desde el aspecto sensitivo, que el paciente pueda tener una funcionalidad desde el punto de vista sensitivo, ver el aspecto mecánico, si el músculo no tiene espasticidad, si el músculo está atrofiado, si el músculo tiene un buen tono, una fuerza con características dentro de Daniels que le permita levantar el brazo, porque puede ser que utilicemos un programa que tiene que ver con lanzar una flecha, por ejemplo, o disparar, pero resulta que mi paciente tiene apenas un 2 en Daniels, o sea, no existe una lógica, tenemos que basarnos en una escala en función del arco de movimiento y el tema de la fuerza muscular para poder elegir el ejercicio específico. O quizás el arma me va a permitir levantar hasta 90 grados, funcionalmente mi paciente levanta hasta los 70, entonces por lo menos ese parámetro de angular, la altura del arma que tiene que disparar para cazar, si se puede programar eso en el juego, le va a estimular que esos 20 grados
automáticamente lo levante, pero a partir de un estímulo visual y una respuesta del cerebro en función de la demanda motora. Entonces, a eso hago referencia de que tiene que existir estos parámetros básicos para poder nosotros elegir el programa adecuado y dosificar en función del aspecto clínico y motor del paciente. Aspectos neuromotores, si tiene sinergia, si tiene que ver con problemas centrales, si tiene aspectos, por ejemplo, de espasticidad, qué grado de espasticidad tiene el paciente, ver si eso se puede trabajar desde el aspecto de la movilidad con estos programas. Y los elementos cognitivos, que es lo más importante, ver que el paciente tenga la capacidad cognitivo-conductual para utilizar uno de estos programas. Muy bien. Bueno, ahora dentro de los aspectos terapéuticos, ¿con qué fines nosotros podemos indicar o bajo qué parámetros uno puede decir que el paciente está apto o no está apto para este tipo de abordaje? ¿O qué respuestas ahora podemos encontrar en el paciente? Aún se sigue investigando, ojo, no es algo determinante que los parámetros que les voy a mostrar sean una evidencia lo suficientemente alto, pero siguen un concepto de valoración, de investigación y bueno, siguen en estudio. Dentro de los beneficios de lo que corresponde a esta realidad virtual en fisioterapia, se reduce el dolor, pero les voy a explicar dentro de qué aspecto se trabaja el dolor. Según los estudios, hasta un 60% se reduce el dolor, pero ojo, hay que entender de qué forma, les voy a explicar más adelante. Reducción del catastrofismo, aumento del arco de movilidad, reducción de la kinesofobia, esto es muy importante, aumento de la autoeficacia, mejora del equilibrio, disminución del riesgo de caídas en adultos mayores, mejora del patrón de la marcha en pacientes que tienen patologías neurodegenerativas y mejora del funcionamiento cognitivo en enfermedades de tipo central. El primero, ¿cómo reduciría el uso de una realidad virtual el dolor? Obviamente es totalmente opuesto a un aspecto de un tratamiento estructural. Dentro de un aspecto estructural uno va, relaja la musculatura, hace la técnica que considere, quita el dolor. Pero la respuesta a partir de la realidad virtual en el aspecto físico del cuerpo, entonces, ¿cómo funciona? Primero, funciona como una terapia de distracción del dolor, en primer lugar. O sea que el paciente, si se le dice, a ver, mueva el brazo y levante en una abducción de 90 grados, se va a acordar que cuando estuvo realizando un movimiento X, justo en ese ángulo le produjo el dolor. Pero ahora, como no está concentrado en su cuerpo, en repetir el patrón que le provocó el dolor y está conectado a un entorno virtual, le distrae del factor que mentalmente le bloquea al realizar el movimiento. Entonces, ¿funciona como una terapia de distracción para reducir aspectos traumáticos psicoemocionales? Sí. ¿Funciona como un narcótico endógeno? Ya que va a proporcionar una respuesta bioquímica que lo que les decía en un principio tiene que ver con las endorfinas. Si uno, como adolescente, joven o niño más que todo, tiene tendencia a gustarle los videojuegos, si uno le dice, vas a hacer fisioterapia, pero lo vamos a hacer con un play, pero un play adaptado a un contexto, ya desde que se entera que va a hacer eso, ya está feliz. Hablando desde el punto de vista neuroendocrino, eso simplemente se representa como endorfinas en el cuerpo. Entonces ya desde ese aspecto motivacional existe una respuesta o una liberación de endorfinas en el paciente, que ese es uno de los objetivos que tenemos nosotros en la profesión. El dolor agudo en entornos médicos, por ejemplo, en intervenciones médicas simples o quemados. Esto es muy importante en el aspecto principalmente de quemados. Si en el hospital o en sus prácticas van a ver pacientes quemados, el proceso de rehabilitación es doloroso. Y el proceso médico en una rehabilitación de quemados es súper doloroso porque tienen que debridar la piel todo el tiempo y el paciente tiene que esperar a que sangre y cicatrice. Y cuando le toca la fisioterapia, el paciente nos odia porque nosotros vamos a movilizar un tejido que está cicatrizando, pero estamos dañando, o sea, el término es dañar, estamos lesionando para que la cicatriz quede lo más flexible posible. Pero si imagínense un paciente que bajo ciertos parámetros tiene una quemadura en la parte interna del tronco y el brazo, el movimiento de abducción le va a generar dolor, ¿sí? Más aún si lo está viendo, o está el médico, o está el kine haciendo el trabajo ahí, no lo va a mover porque le va a doler.
pero como una terapia de distracción, que si yo le coloco las gafas y es un juego en el cual el paciente tiene que levantar el brazo y hacer este movimiento, o sea, la distracción mental que está realizando le va a inhibir estos mecanismos de dolor que viene a este nivel. Entonces, en ese tipo de dolores agudos que tienen que ver con procedimientos médicos o de rehabilitación, pero en cuadros muy agudos, es muy buen elemento como una terapia de distracción que se pueda realizar. Pacientes con dolor crónico que tienen miedo de moverse. Lo que en realidad puede empeorar su problema y bloquean las capacidades del cerebro para registrar el dolor. A ver, atendemos pacientes que tienen patología reumática, por ejemplo, que estos pacientes indican que les duele cada que se levantan y si evitan el pararse la mayor cantidad de veces y deciden quedarse sentados porque les duele cuando se paran. Pero ese es un círculo vicioso, entre que me duele, no me muevo, se hace más sedentario, se hace más obeso, le duele más, y es un círculo vicioso del que no sale. Y eso no solamente es en los reumáticos, esto es en cualquier paciente que está cursando un proceso agudo o ha cursado un proceso quirúrgico. Entonces, en ese sentido, el dolor se va cronificando porque el sistema endorfínico del cuerpo se enlentece. Por ende, las respuestas analgésicas del paciente al dolor bajan porque el nivel endorfínico está bajando y mientras menos se mueva no hay una respuesta en que suba esos niveles endorfínicos. Es un paciente crónico con un dolor que lo va a tener siempre. Entonces, como un mecanismo de priorizar el movimiento en el paciente, también nos puede ayudar en el proceso de rehabilitación para controlar el dolor crónico. Y bueno, en una estadística que realizaron una de las empresas que vende este tipo de servicios, indican que la realidad virtual reduce el dolor hasta un 60% durante su utilización y esos efectos se mantienen en un 30% finalizado el tiempo de exposición a este tipo de terapias. Entonces, ojo, acá ser claro en el hecho de decir, es muy diferente generar analgesia con medios físicos o electro, y es muy diferente el conseguir resultados a través de la realidad virtual. Son dos contextos, uno es un contexto más bioquímico como esto y lo otro es más motor físico. Entonces son diferentes teorías del dolor que se utilizan. Este se basará en la teoría de la liberación de endorfinas principalmente, mientras lo otro, que hacemos clásicamente lo estructural, se basará en la teoría del gate control. Reducción a la kinesiofobia. La kinesiofobia es la fobia al movimiento, que ¿a cuántos de ustedes seguramente se lesionaron jugando fútbol? Y cuando repiten la acción en la cual se lesionaron, evitan. O sea, resulta que van y ponen el pie o quieren frenar y recuerdan que en el mecanismo de lesión que tuvieron fue el freno, están volviendo a la cancha y simulan la misma acción y ya no ponen el pie. Y no solamente en eso, o resulta que en sus casas les pusieron a limpiar en la pandemia y se agacharon, y recuerden que se agacharon demasiado hasta llegar a un límite de sacar algo, la siguiente vez la van a pensar 2 veces para volverse a agachar. O sea, en ese sentido es que hago referencia que todos los pacientes quedan con este aspecto de miedo al movimiento, de que no van a llegar a realizar los mismos movimientos que antes por el miedo a que se reproduzca el dolor o la lesión. Entonces, ahora, ¿cómo funciona el tema de la realidad virtual? El tema de la fobia al movimiento está reflejado en el tema visual. Que si yo identifico que el movimiento que voy a realizar me lesionó, por un tema visual estoy viendo que ese movimiento me va a lesionar, lo que hace acá la realidad virtual es cambiar el foco de atención. Si cambio el foco de atención de que no estoy observando evidentemente si mi rodilla está frenando o no, o está en extensión o en flexión, evidentemente el movimiento se normaliza, ¿sí? Y acá pasa también por un tema de motivación intrínseca, ¿sí? Y esto hace referencia a las terapias gamificadas, y se ha demostrado que existe una reducción en un 37% de la kinesiofobia. Y esto más allá de un tema deportivo, en el aspecto de las personas de la tercera edad, que hay muchos casos de caídas, que se cayó justo tendiendo la ropa en el patio en tal lugar, el paciente deja ir a ese lugar, o porque le pusieron una prótesis de cadera y se cayó en la grada del cuarto de no sé quién, y resulta que nunca más vuelve al cuarto. ¿Por qué? Porque esa grada fue la que le produjo el dolor, pero sabemos que va por un aspecto más físico-motor. Entonces en ese aspecto
paciente le rompe un poco el esquema o el bloqueo mental que tiene por la caída que tuvo. Entonces, en ese sentido, este aspecto, este tipo de terapia nos permite reducir o enfrentar básicamente ese tipo de molestias o dolor. Reducción del catastrofismo. ¿A qué hace referencia esto? El catastrofismo es un constructo psicológico, es una situación psicológica que tiene que ver con procesos cognitivos, emocionales y conductuales. ¿Pero a qué hace referencia? Son conductas de miedo o evitación o alteración del estado de ánimo y la motivación. Está muy ligado a la kinesiofobia porque el paciente lo catastrofiza, si es que existe ese término, a una acción o movimiento específico y se hace la idea de que le va a doler cuando va a hacer esa acción. Por ejemplo, esto sucede con los pacientes reumáticos que cuando ven en el clima que mañana va a volcar a sur y que va a estar menos de 15 grados, su experiencia de dolor anterior le indica, por más de que físicamente no haya pasado nada y mañana recién baje a 15 la temperatura, pero él recuerda que cuando hubo un surazo de 14, 15 grados ya le duele la rodilla. Y el paciente desde hoy día ya le duele. Y es que no llegó al aspecto físico del ambiente de ese momento. Pero el paciente ya refiere el dolor. O sea, a eso hago referencia en catastrofismo, que hay pacientes, y nosotros, no solamente pacientes, nosotros, que nos anticipamos al dolor en ciertas situaciones o experiencias que nos ha pasado antes. ¿Sí? Entonces reduce también ese aspecto en el paciente. Aumento del rango articular, ojo, esto también va de la mano con el tema obviamente del estiramiento, pero el estiramiento estructural me refiero. Y hay situaciones en las cuales el paciente no va a mover el segmento por una limitación como respuesta a los dos anteriores puntos que les mencioné. Entonces, al realizar movimientos o juegos en los cuales al paciente se le pide que mueva el brazo o se agache, por ejemplo, va a aumentar el rango articular, pero no desde un punto de vista estructural, sino a partir de un estímulo visual o motivacional. El equilibrio, bueno, es otra forma de mejorar, pero el control del equilibrio depende de muchos factores, muchos sistemas. Pero en un paciente, por ejemplo, que tiene un déficit motor, si yo valore y veo que el paciente tiene la capacidad motora de poder mantener una posición bípeda, o por lo menos realizar una marcha sincronizada, homolateral, heterolateral, no sé, como kinesiólogo tengo la certeza de que lo va a realizar. Pero resulta que el paciente no tiene la confianza, ¿sí? Entonces, se puede establecer un programa que le permita facilitar la marcha, donde yo puedo graduar quizás la longitud de paso o la cadencia, o puede ser un juego que tiene que ver con, como si estuviera en un río, por ejemplo, y tendría como una tipo escalera. Eso le va a obligar al paciente a alargar el paso. Entonces, bajo un estímulo visual yo puedo conseguir respuestas en el tema de la marcha, pero ojo, esto va de la mano con la rehabilitación biomecánica como tal de la marcha. No es que lo voy a lanzar a caminar y el paciente tenga una hemiparesia espástica de grado 3 en la escala. Para nada. Hay que ser realistas, no es meterle a todo. Mejora del patrón de marcha, que es lo que les hablé. Mejora de la función cognitiva. Esto es muy importante porque para poder realizar un movimiento sabemos que depende de muchos sistemas tanto de sistemas reguladores del estado cognitivo, neuroendocrino, motor, somatosensorial, muchísimos. Pero en ese sentido, al pedirle al paciente que realice un gesto en un juego determinado, implica una reactivación de todos estos sistemas. Entonces, en ese sentido, mejora el funcionamiento cognitivo de estímulo-respuesta. Acá voy un poquito más rápido. Entonces, a lo largo de las sesiones, los pacientes trabajan diferentes estímulos como el equilibrio, la coordinación, la velocidad de respuesta, la memoria, la atención, entre otras funciones motoras, dependiendo del nivel de complejidad. Es posible utilizar la realidad virtual en fisioterapia en cualquier grado de cualquier enfermedad físico-motora, ojo, pero bajo estos factores anteriores. Se puede graduar el grado de dificultad de cada programa para cada persona, así como llevar un control digital de la evolución del paciente. Entonces nos permite tecnificar y de alguna manera hacerlo mucho más objetivo este tema. Muy bien, acá dentro de las aplicaciones existen muchísimos softwares y sistemas, dependiendo de la marca, el costo, el país de procedencia del software que ha creado estos programas. Acá hay un programa, por ejemplo, que es Lumbar. Este programa Lumbar se basa, y esto es lo que vamos a hacer en un momento,
El paciente no se lo ve, obviamente, él es el que está controlando todo, y desde el fondo vienen pilares que vienen en forma vertical, vienen en forma diagonal, en forma horizontal, y cuando se acerca el pilar, el paciente evidentemente tiene que tener los pies fijos y lo único que hace es mover el tronco. Si viene un pilar diagonal en este sentido, el paciente por lógica, por ese estímulo visual, va a tener que hacer este movimiento diagonal. Si viene un pilar, ¿a qué altura? Si viene hacia acá y viene horizontal, evidentemente va a tener que hacer una hiperextensión. Entonces, esas respuestas automáticas que el paciente pierde por una lesión traumática, posoperatoria o neurológica, se pueden estimular a partir de estos elementos que les vengo explicando. Este es un programa cervical que tiene que ver con un avión. El avión representa la cabeza del paciente. Y bueno, de frente van a venir esteroides, lo que van a hacer es chocarse. Si el paciente viene por este lado de frente, el paciente tendrá que hacer una hiperextensión de la cervical. Si viene de este lado, tendrá que hacer una lateralización sumada a una rotación. Entonces, cada programa como que está establecido para una estructura en específica para facilitar el movimiento. Este, por ejemplo, de acá me puede servir como un elemento para tratamientos en grados de cervicoartrosis, en casos de hernia de disco, pero ojo, al hablar de hernia de disco y cervicoartrosis tenemos que saber específicamente bajo qué condiciones y parámetros al paciente lo voy a colocar en esta etapa. Si el paciente está con un EVA mayor a 5, olvídate, no le voy a hacer este tipo de trabajo. Tendré que tratar la parte estructural primeramente para recién facilitar el movimiento a través de estos programas. Entonces, se necesita darle un poquito de valor en el sentido de decir por qué y para qué le voy a someter a este tipo de terapias al paciente. Acá en el hombro, lo que les indicaba, miren, es un arma y lo que tiene que hacer es tomar el arma y al paciente automáticamente le va a demandar elevar el hombro. Y ahí yo puedo jugar con los diferentes ángulos que van a tener la posición de las armas o el disparo, determinar a qué ángulo va a estar el arma para que al paciente le condicione el mantener o sostener una contracción. Imagínense que sea un proceso de rehabilitación de una tendinopatía del supraespinoso. Sabemos que el supraespinoso es eficiente a partir de los 60 grados hasta los 90 grados. Yo puedo graduar, si mi paciente está en un proceso de rehabilitación, yo puedo graduar entre 60 y 90 grados el ángulo del arma para que el paciente lo sostenga. Y también se puede graduar en la rodilla, me va a permitir graduar la potencia, la fuerza y el ángulo a través de la pelota para poder graduar específicamente o monitorear el tema del nivel de fuerza y potencia para que la pelota pueda llegar a un ángulo específico. Entonces, en procesos de rodilla también. Lo que les decía al principio, que se puede generar entornos de relajación que el paciente considere, ¿sí? De educación del dolor, bajo un sistema de educación, de indicar qué posiciones, posturas, situaciones al paciente le puede generar o no dolor, porque hay aspectos en los cuales un paciente, como les decía, se va a predisponer a la acción o al movimiento que le generó el dolor, pero existen programas que nos permiten trabajar este tema de la reeducación del dolor. Velocidad de reacción, esto para el tema del trabajo de coordinación específicamente, y precisión para trabajar el tema de la motricidad fina. Entonces, en el tema neurológico, estos son dos pilares fundamentales en el aspecto de la rehabilitación neurológica. Muy bien, bueno, acá un poco ahora de casos clínicos. Este es un paciente que en un principio les mostré. Él es un paciente que tiene una escoliosis doble, dorsolumbar. Este paciente en el momento de la evaluación tenía un EVA de 8 en la zona lumbar. La escoliosis lumbar aproximadamente eran como en 30-35 grados de escoliosis. Y lo malo es que la escoliosis por ese nivel de grado empezó a generar una discopatía, que empezó a generar una compresión en la raíz del nervio ciático. Entonces, como causa de una escoliosis de 35 grados, generó un desgaste en el anillo fibroso, es una forma de discopatía que produjo síntomas de una ciática. Y bueno, este paciente básicamente no se agacha, porque el mecanismo de hacer una flexión hace que se activen los paravertebrales y comprima mucho más el disco. Entonces, ya es un paciente que viene de base con kinesiofobia, que es un paciente que va a tener miedo a agacharse porque no le puede cargar al hijo, porque no puede ponerse el zapato, porque cualquier acción que le demande flexionar el tronco ya le genera o despierta el dolor. Segundo, desde el punto de vista estructural,
está deformado, o sea, tiene 35 grados de escoliosis lumbar y la dorsal también tiene. Y bueno, tiene una diferencia de longitud de miembro aproximadamente de 2.5 centímetros. O sea, la pierna, si la escoliosis es de convexidad derecha, la pierna derecha tiene 2.5 menos. Significa que el tronco tiene un grado de inclinación hacia el lado derecho, pero el sistema del equilibrio obliga a que la mirada esté horizontal y tiene que compensar con una escoliosis dorsal. O sea, es una curva compensatoria. Bueno, pero ese es un aspecto biomecánico motor. Ya desde el aspecto de la terapia manual, se trabaja o trabajamos en relación no a reducir la escoliosis, a reducir el grado de compresión, porque por diferentes factores se puede sí pensar en reducir o no reducir, pero el aspecto funcional es lo que nos interesa. Entonces, este paciente, para poder ser apto para llegar a este tipo de trabajo, primero su EVA tiene que ser controlado. Por lo menos trabajamos hasta que su EVA baje hasta un 2. Si su EVA bajó hasta un 2, recién puede empezar a realizar movimientos automáticos de columna, porque por el dolor el paciente era como robotizado, o sea, como que flexionaba, pero flexionaba en los planos y ejes que correspondan, no hacía movimientos diagonales ni movimientos sobre los planos complejos. Y bueno, ese es el primer paso, pero no hay dolor, y la elasticidad obviamente también se tiene que trabajar para mejorar la flexibilidad articular y el rango articular. Esta es la primera sesión que hicimos con él. Acá estamos viendo en un teléfono el programa, o sea, lo que el paciente va a ver en las gafas, lo vamos a ver en el teléfono, lo podemos ver en un computador para que nosotros podamos dar el estímulo adecuado, ya sea motor o físico táctil de direccionar el movimiento, o ya sea una dirección verbal. Entonces, en ese sentido, acá vamos a observar, si puede darle play al video, ahí. Ahí se ve el programa que les decía de la lumbar. Ahí está Fernando. Vean, entonces con los controles son unas espadas que en el programa se va a ver acá, y con esas espadas tiene que ir eliminando todo lo que viene hacia el frente. Cuando vienen esos pilares, por ejemplo, de nuevo por favor, cuando vienen los pilares tiene que inclinar o hacer movimientos del tronco, y cuando vienen las vasijas tiene que también inclinarse, pero con la espada tiene que romper, digamos, las vasijas. Pero vean la calidad de movimiento que tiene. O sea, son más movimientos de miembro superior que de tronco específicamente. Bien. Ojo, aclarar que, claro, con él hicimos un trabajo de terapia manual, trabajamos con RPG para tratar o controlar el tema de la columna, porque no es que a todos los pacientes que vienen con escoliosis y su columna está súper rígida le meto a hacer esto, no. Tengo que mejorar todo lo que les mencioné, los datos clínicos. Ahora veamos el segundo video, que ya este es en la última sesión que hicimos con él. En el programa se pueden graduar el grado de dificultad, o sea, el ángulo, pero los movimientos ya son más automáticos. De nuevo, por favor. Los movimientos son más automáticos, y lo que se busca en realidad con este tipo de terapias es automatizar el movimiento, romper el esquema de bloqueo mental por dolor o por cirugía que el paciente puede tener, y a través de la realidad virtual quitar ese componente que al paciente no le permite avanzar, y al contrario, ya cuando al paciente se le muestra la grabación y ve que evidentemente no hay una respuesta de dolor, porque el paciente al estar con las gafas ni se percata cuánto se está moviendo, pero para hacer el feedback final se le dice, mira, esto has hecho vos. Y el paciente rompe el esquema mental que tiene de que el movimiento le produce el dolor. Pero recalco, tenemos que tomar en cuenta acá el hecho de los parámetros específicos de dolor, de elasticidad, de flexibilidad, del control postural, que tanto de control postural tiene, pero el indicador principal es el dolor. Entonces, si el paciente venía con un 8 de EVA, no le voy a poner a hacer esto. No, tengo que controlar y tratar la causa del problema que el paciente está teniendo. Y bueno, entonces bajo esta idea y esta lógica en tema de columna, que es en lo que más trabajo, evidentemente se tienen respuestas de automatización al movimiento. Y eso es importante porque eso es lo único que al paciente le atrasa en el desarrollo de todas las actividades que viene a desarrollar en la rehabilitación y posteriormente en el tema de la actividad de la vida diaria o el deporte. ¿Sí? Bien, ahí va a ser un ejemplo Fernando, está con las gafas
y los comandos en las manos. Ahí podemos observar que en el programa nos permite ver el grado de dificultad en la primera parte, en el primer ítem que ven arriba. Acá, dificultad, si va a ser una dificultad fácil, medio o difícil. Si en qué carril quiero que él se mueva sobre la parte central o va a ser desplazamientos en toda el área que va a delimitar. Y acá principalmente qué movimientos el paciente tendría que realizar, o sea que los estímulos visuales que vengan en la realidad le van a inducir a la flexión, a la extensión, a la inclinación, a la rotación o específicamente en todos. Y esto es importantísimo porque en tema de columna, porque este es un programa solo para la región lumbar, dependiendo del tipo de cirugía que hace el traumatólogo y dependiendo la etapa, se prohíben movimientos rotacionales. Si tiene una espondiloartrosis el paciente, debo ver hasta qué punto o qué grado tiene de rotación. Entonces, es importante que el programa tenga esos parámetros que nos permitan a nosotros dosificar, porque por ahí hace una rotación extrema y resulta que se desplaza la vértebra y fregamos. Entonces, es bajo criterio. Bueno, ahí podemos observar, no sé si las luces se pueden apagar para que se pueda ver mejor. Ahí, por ejemplo, está con las espadas simbolizan obviamente los controles que tienen las manos, ¿sí? Ahí va, dale adelante. Ahí ya da inicio el juego. Entonces, obviamente el paciente no sabe qué es flexión, extensión, rotación o inclinación. Ahora, nosotros apenas nos memorizamos en biomecánica los primeros semestres. Viene con indicativos, ¿no? El movimiento que tiene que realizar o básicamente cuando es una primera inmersión del paciente al juego, uno va, puede estabilizar la pelvis, puedo yo estar atrás del paciente y inducir el movimiento que tiene que realizar o simplemente facilitar el movimiento que quizás de manera activa no lo va a realizar. Entonces, cuando vienen los pilares, al paciente le va a obligar a inclinar el tronco o flexionar o realizar algún tipo de movimiento específico en ese sentido, o cuando vienen ya las vasijas tiene que utilizar el miembro superior para poder romper las vasijas. Entonces es una combinación que tiene que ver con tronco, que tiene que ver con las manos también. Ahora, en un paciente, por ejemplo, post-ACV que está pasando de una etapa flácida o que está pasando en realidad de la etapa flácida, está pasando un tema de espasticidad, lo podemos trabajar sentado. Yo puedo fijar la pelvis y el paciente empezamos a inducir los movimientos dependiendo el grado de fuerza y de tono que pueda tener. Entonces, básicamente acá hay que tener una creatividad kinésica para ver en qué momento, lugar y qué tipo de ejercicio y programa se puede adaptar a la etapa específica del paciente. Muy bien, ahí viene ya con los movimientos que tiene que realizar. Entonces hay un feedback constante en el paciente, pero lo que a nosotros nos interesa es que específicamente el paciente realice el movimiento. Ese es nuestro único objetivo. Los grados que nos permite de dificultad es dosificar y ver para que no sea riesgoso o dañino para el cuerpo. Bien. Podemos probar ahora con el... No, con el compañero. Okay. Claro, nadie pensaba, ¿no? Esta etapa de la vida rehabilitarse con juegos, o sea, la mayoría son, no creo que los papás paguen y digan, voy a la fisioterapia pero voy a ir a jugar. Es un nuevo modelo de trabajo, quizás hay más resultados, evidentemente por el aspecto motivacional, y en los niños y adolescentes esto pegaría muy bien. Muy bien, principalmente en los neurológicos que cuesta mantener un nivel de motivación y atención, el nivel de atención y romper un poquito el esquema convencional también, porque a veces a todos nos hasta cierto punto nos afecta el tema emocional para realizar una actividad física. Bien, entonces en distintos tiempos y momentos se puede dosificar, ojo, esto simplemente es un complemento, este es un complemento al trabajo manual, mecánico, intelectual que realizamos y tienen que tomarlo en cuenta simplemente como un accesorio, obviamente,
que nos permita el poder avanzar en los procesos de rehabilitación de los pacientes, pero más allá de eso también nos permite modernizarnos un poco en el aspecto terapéutico para alcanzar otros objetivos. Muy bien, eso con respecto al caso clínico. Ya para concluir, todos estos servicios nosotros lo hacemos en Dinamia y pueden contactarnos en las redes, acá como Dinamia Oficial, o esta es mi página personal, y cualquier consulta o duda, abierto a poder responder y ayudar en lo que se requiera. Gracias.